Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anáhuac. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? En el 1670 de AM. Radio Anáhuac, 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina con Jaime Learo Castro. XEANH 1670 AM, una estación hecha y producida por la comunidad Anáhuac. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. ¿Qué tal, amigos de Halcones Financieros? Pues estamos aquí en vivo y a todo color transmitiendo, ya saben, pues cuando tenemos oportunidad, porque la verdad es que ya saben que nuestro programa pasa de 7 a 8 de la mañana por Radio Anáhuac en el 1670 AM, eleva tus sentidos. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos aquí con esta innovación de estrenarnos en Facebook Live durante toda esta cuarentena. Va a ser algo que pues yo creo que vamos a seguir la tónica durante algún tiempo más hasta que se reactiven las actividades ahí en la universidad. Y pues agradecerles, amigos, cuídense por favor mucho. Saben que el tema de la pandemia sigue rebotando, pues estamos tomando todas las medidas necesarias para que ustedes pues se guarden en casita y pues, con esta transformación digital tengan todas las herramientas para poder realizar por lo menos a nivel universidad sus actividades y no se vean mermados. Y bueno, sin más preámbulos, la verdad es que estamos muy contentos de tener un invitadazo de lujo hablando de innovación y todo este tema digital y medios. Pues vaya, tenemos a un invitadazo de lujo que es Daniel Urías. Y Daniel Urías es el fundador y director de Cultura Financiera. Seguramente ustedes ya lo ubican en toda la parte de las redes sociales, pero de verdad me da muchísimo gusto recibirte, Daniel. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a platicar hoy con ustedes. Encantado de estar con tiempo que nos conocemos, pero no habíamos tenido la oportunidad de coincidir ya en una plática así como el día de hoy. Entonces, bien contento. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, Daniel. No, pues nos agrada muchísimo integrar a personas como tú. Y platícanos, Daniel, ¿quién es Daniel Urías? Pues rapidísimo, para que no se aburran, les cuento, pues básicamente, pues quién soy. Alguien que le encanta el trabajo de hablar sobre finanzas personales, dar consejos para optimizar el dinero, para aprender a organizarnos mejor, tener metas, etcétera. Y todo esto pues lo disfruto muchísimo más porque lo hago por medio o trato de hacerlo por medio de la risa, es decir, que sea algo divertido, que sea algo relajado, que todo el mundo lo podamos pues aplicar a nuestra vida, incluso vernos reflejados en estas situaciones que se retratan por medio de memes, que eso es lo que hacemos con mucha mayor frecuencia aquí en Cultura Financiera. Yo creo que el 70-80% de lo que publicamos pues son cosas relacionadas con memes que a lo mejor ahorita están viendo en otros contextos, luego los adaptamos a temas que tienen que ver con las finanzas personales y que lo que queremos precisamente que pues, todos al final la regamos o acertamos o somos personas, y de ahí justamente también viene la parte de finanzas personales, ¿no? Que tiene que ver con las personas, tiene que ver con las familias, con nuestros comportamientos, y de ahí que pues trato de vincular con la vida cotidiana el tema de las finanzas personales desde hace ya 3 años dirigiendo Cultura Financiera, y pues vengo precisamente de una empresa financiera, de una compañía aseguradora en donde yo estaba a cargo de llevar varios temas de comunicación y desarrollo de información de finanzas personales, y fue ahí donde me di cuenta pues que se necesitaba pues tener esta flexibilidad y esta soltura para poder hablar del tema desde una plataforma que fuera completamente independiente, que pudiéramos hacer chistes, memes, todo siempre también, digo, y quienes siguen las redes hoy de Cultura Financiera no me dejarán mentir, también con el respeto, siendo pues también muy pues poniéndonos del lado de las personas y asumiendo que yo también la riego, yo también tomo decisiones financieras equivocadas,
me dejo llevar a veces por mis emociones, hago compras por impulso, pues porque soy persona, no soy robot. Y todo eso al final también el entenderlo, pues es trasladarlo hacia esta comunicación y compartir. Como que te perdimos tantito, Dani. Perdón. Ya, listo, creo que ya te estoy escuchando otra vez. Sí, ahí está. Ahí está. Nos decías de compartir precisamente estas experiencias, pues a nivel ya personal. Mira, la verdad es que me gustaría preguntarte cuáles han sido, y creo que de la mayoría de los que estamos aquí en las cuestiones financieras, y vaya, yo creo que hasta parte de la vida aprendemos de nuestros errores, ¿no? ¿Cuáles han sido tus mayores, no errores, pero de cuestiones en las que en finanzas hayas aprendido, Dani? Pues mira, la primera y creo que, o sea, la que seguiré recordando hasta el final de mis días es el hecho de que pues, yo empecé a trabajar muy joven, o sea, te estoy hablando que, digamos, desde los 16, 17, pues ya trabajo de manera prácticamente constante, ¿no? Y en ese tiempo que yo estaba en la preparatoria, que pues, tenía un ingreso mensual considerable, digamos, para la edad en la que estaba, la época que era, que ya fue hace un montón de años, y las circunstancias en las que yo me encontraba, que todavía vivía pues con mis papás, no pagaba renta, no pagaba por comida, ni servicios, ni nada. A partir de ahí y hasta prácticamente casi entrando a los 30 años, apenas hasta ese momento, entendí que todo el trabajo que yo hacía, los ingresos que generaba, pues necesitaba yo provisionar una parte para el ahorro, para la inversión, para alcanzar alguna meta en particular. Y había hasta ese momento pues prácticamente vivido al día, o sea, ya pagaba mi propia renta, pagaba mis servicios, mi carro, todo, pero al final gran parte de todo lo que logré generar de ingresos a lo largo, pues te digo, te estoy hablando de una década prácticamente, un poquito más, pues pregúntame a dónde se fue, quién sabe. Y hoy que lo pienso, y hoy que además me dedico a dar esta clase de consejos de trabajar, y cuando digo trabajar, pues sí es salir y trabajar y generar ingresos por el medio que sea, trabajar con un objetivo, con metas claras, más allá del día a día. ¿Para qué estamos trabajando todos los días? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué generamos ingresos? Si al final del paso del tiempo y de los años no podemos ver qué hemos hecho con eso, ¿no? Y para mí hasta la fecha, te digo, yo me acuerdo todavía, pues de que prácticamente dejé toda una década y cachito sin ahorrar, sin invertir, y me pregunto hoy en día, pues si hubiera tenido otra formación, no sé si en mi casa, si en la escuela, en general, socialmente, culturalmente, hubiera sido un tema que yo hubiera tenido acceso a él de manera temprana en mi vida, pues seguramente pues habría logrado hacer muchas cosas que están ahorita en proceso de hacerse, pero que ya las hubiera casi tenido resueltas, ¿no? Digo, no hay certezas de nada, eso es algo que yo creo que puede ser. Y un error financiero también que cometí en alguna ocasión, pues fue que pues decidí irme de un trabajo para buscar otro sin tener los ahorros suficientes para estar en este inter entre que sí encontraba, es decir, no me brinqué de un trabajo a otro, o sea, renuncié a uno para buscar un trabajo nuevo, pero pues me falló porque no hubo un plan intermedio de decir, ok, pues tengo X número de meses cubiertos, entonces no me tengo que preocupar. Y la situación pues fue que me quedé así de quedarme ya sin un peso y sin trabajo, afortunadamente, y sin mentir, mis últimos 50 pesos que me quedaban de esa transición mal planeada fueron para llegar a la entrevista de trabajo, pagarme mi metro, mi metrobús, mi pecero, porque aparte todo eso tenías que tomar de transportes para llegar ahí, regresarme, y me compré ya la ropa para mi primer día, fue hasta me la compré con tarjeta de crédito. No se debe de hacer eso, pero pues en ese momento pues era, no manches, pues necesito un trajecito o algo, y ya, llegué a trabajar, estuve todavía con mis 50 pesos, me alcanzó para regresar todavía mi primer día, me contrataron yo creo que como a los 3 días,
trabajé 3, 4 días de esa quincena y ya me pagaron lo equivalente y ese fue el combustible para llegar a la siguiente y ya a partir de ahí me estabilicé. Pero igual, o sea, yo ya desde entonces siempre he visto que el tema de buscar un nuevo trabajo sí es muy válido, sí necesitamos crecer, hacer más, movernos, pero sí hay que tener un plan de respaldo porque no sabemos pues qué tanto tiempo vayamos a tardar en generar ingresos otra vez, ya sea que me vaya de un empleo formal a la independencia, de un empleo formal a otro formal, de la independencia a otro proyecto, como sea, siempre que tenemos que trabajar con un colchón que nos amortigue las caídas. Oye, Daniel, eso es importantísimo y quisiera que todo el público que nos está haciendo favor de escuchar, seguramente los chavos de la universidad o los que ya están más que todo pues ya trabajando, ¿no? Seguramente sienten la frustración y dicen, oye, pues no, este no es el trabajo. Yo creo que tu ejemplo, Dani, es clarísimo. O sea, nunca vuelen, ¿no? Sin tener un colchoncito, porque pues a veces digo, pocos yo creo que tienen esa suerte que tú tuviste, Dani, porque se han visto muchísimas cosas pues muy feas y sobre todo ahorita con el tema de la pandemia, ¿no? Quería preguntarte, y sobre todo en la tónica de emprendedor, o sea, tú que el último trabajo que tuviste, ¿qué fue lo que te motivó a, pues ahora sí a fundar Cultura Financiera como tal, Dani? Pues mira, de entrada yo toda la vida había sido pues alguien que tenía un trabajo formal con un patrón. Digo, salvo la época esta en la que te platico de los 16, 17 años, o sea, ya mi vida, digamos, profesional, oficialmente, pues desde los 21, 22 hasta los 33, que fue cuando prácticamente inicio Cultura Financiera, pues yo había sido siempre pues alguien que trabajaba en un esquema pues con prestaciones, generalmente con buenos empleos, con buenos salarios, que era muy cómodo y muy tranquilo y es una gran oportunidad también para hacer muchas cosas desde ese ángulo. Yo para nada soy alguien que critique a quienes están trabajando en estos esquemas, es maravilloso, hasta yo en muchos sentidos pues todavía les tengo envidia de la buena porque pasé por ahí, sé lo padre que es, pero al final justamente lo que te platicaba en este sentido, en mi caso fue un tema de querer innovar en la manera de comunicar los temas de finanzas personales, de educación financiera, que hasta ese momento y cada vez ya se van relajando y se van haciendo pues mucho más versátiles, entretenidos, interesantes, con muchos más especialistas, afortunadamente, medios que están hablando de esto, pero todavía en ese momento pues era la parte más fuerte, era la institucional, la de las empresas financieras. En ese punto pues era muy complicado que yo pudiera publicar memes y hacer la bola de sandeces que hago actualmente en mi propia plataforma. Yo desarrollo la idea de empezar a hablar de esto de una manera divertida y relajada a través de un medio que desde su concepción ya se llamaba Cultura Financiera. Lo propongo a la empresa como algo que lo pudieran adoptar, no les resulta interesante en ese momento, me dicen pues que no hay dinero, que no hay tiempo, que gracias, regrésate a tu lugar. Pero yo comienzo entonces a probar el modelo por mi cuenta, ahora sí que hacer mi investigación. Dije, no, es que esto tiene que pegar. Ajá. Y comienza a funcionar y cuando veo que empieza a funcionar y que le empieza a ir muy bien en un lapso pues bastante breve, pues ya llega la plática en el trabajo en donde me dicen, oye, pues qué padre, ¿no? Y pero pues decide, ¿te quedas aquí o te vas a hacer tu proyecto? Porque pues no puedes estar haciendo las dos cosas. Y en ese momento, pues fue bueno, pues gracias, creo que, o sea, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca, y no voy a tener ni la libertad, ni la licencia de poder decir las cosas como yo lo quiero hacer, que es como se hace hasta el día de hoy, y entonces me voy, después de toda esta vida de haber trabajado bajo este paraguas de tranquilidad, que es un empleo formal, me voy a probar la independencia. Y en el camino, pues también me enfrenté 2, 3 veces a ofrecimientos de trabajo en el mismo esquema como empleado en una empresa que sonaban muy, muy activos.
que si yo aceptaba, porque además eran empresas financieras también, pues iba a ser la misma bronca eventualmente. No iba a poder hacer el proyecto con libertad, o lo iba a tener que dejar, y nunca iba a saber pues realmente qué hubiera sido de cultura financiera si yo hubiera tirado la toalla a la primera provocación o a la mínima tentación a esta estabilidad que te da un empleo formal. Fue hasta el mes prácticamente número 10, desde que yo arranqué ya solito, mi computadora y yo, que comencé ya a generar ingresos de este proyecto de cultura financiera. Y afortunadamente desde ese momento hasta el día de hoy, que pues ya han transcurrido 3 años y medio desde que empecé con cultura financiera, pues no ha dejado de haber ingresos mes con mes, a veces más, a veces menos, que es parte también de la vida emprendedora. Y algo que también como aprendizaje es que cuando recién yo comenzaba como emprendedor, pues un día me dice un cliente, oye, te pagamos el viernes ya el proyecto. Ah, bueno, muchas gracias. Pues me quedaba una lanita en mi cuenta y vámonos, que dije yo, pues no, pues vámonos de fin de semana, pues de todas maneras este viernes ya me pagan el proyecto, como sea, pues ya con eso me repongo. Y ahí va el señor a gastar como si no hubiera mañana y toma la que no me pagaron el viernes, ni el siguiente viernes, tardaron como 1 mes y medio en pagarme. Y yo me quemé toda la mucha lana que me quedaba en mi cuenta, o sea, de liquidez con disponibilidad inmediata. Tenía ya por ahí otros ahorritos e inversiones de diferentes plazos, pero así para lo inmediato casi me echo todo mi dinero y obviamente me la pasé muy mal porque no preví, porque pues no sabía que pues el cliente te podía fallar, se podía tardar en pagarte, porque no había yo tenido pues este plan de emergencia. ¿Qué pasa si no te paga un cliente? No te vuelvas loco. Y también fue parte de los aprendizajes de este mundo de independiente. Oye, Dani, precisamente ese tema de emprendedurismo, muchos piensan que, a ver, ya tengo la idea, ¿no? Y digo, a ti te tomó 10 meses, o sea, no sé, pues cada mercado o cada disciplina debe ser diferente, ¿no? Supongo. Pero en cuestión de la paciencia, o sea, ¿cómo hiciste? O sea, ¿tuvo algo que influir ese tipo de ahorros que tenías de ese bypass del trabajo formal a este emprendedurismo para que tú pudieras sobrevivir esos 10 meses? Y si existe alguna fórmula que tú le pudieras dar a los chavos, o sea, como para decir, a ver, si ves esa idea, si ves ese focus, si quieres invertirle, por lo menos debes de tener un colchón ahí de tanto por ciento. Sí, en mi caso, o sea, fue que empecé con ahorros, afortunadamente. El punto, sí, yo siempre les digo, en la parte de emprendimiento existe mucho esta idea idílica de no, aviéntate, y está bien, sí, aviéntense, yo jamás les quitaré la intención de aventarse. Yo, desde mi perspectiva más conservadora, más calculadora en general en la vida, yo les digo que se avienten, pero con paracaídas, que no nada más se dejen ir así como gorditos en tobogán, sino que lo calculen, lo planeen y vean este escenario en donde probablemente los primeros meses, muy probablemente, pues no va a haber ingresos, ¿no? Entonces, idealmente hay que sacar nuestras propias cuentas de nuestros gastos mensuales, cuánto necesitamos para cubrir gastos básicos relevantes de los próximos 3 a 6 meses. Y a partir de ahí poder hacer este plan para generar este fondo que me permita, cuando ya empiece yo a dejar de percibir ingresos, suponiendo que me estoy yendo de este mundo formal al mundo de la independencia, pues poder ir cubriendo la renta, ir cubriendo mi comida, ir cubriendo el pago de mis servicios, porque la mayor cantidad de veces que un emprendimiento fracasa, pues no es propiamente porque las finanzas corporativas y temas de alta ciencia financiera afecten, es porque el emprendedor se queda sin lana hasta para cubrir gastos básicos, hasta para cubrir su transporte, hasta para cubrir la comida. Y obviamente en una situación de ese tipo, pues tienes que priorizar y pues lo primero es mantenerte con vida y de repente te buscas un trabajo de medio tiempo y entonces ya empiezas a dedicar menos
al emprendimiento, y luego ese trabajo de medio tiempo, pues resulta que no es ni de tan medio tiempo, te está absorbiendo demasiado, y es fácil que caigas otra vez en la tentación de este esquema de estabilidad, que insisto, no está mal, pero a veces lo que sucede es que perdemos también de vista pues todas las posibilidades que tenemos de hacer cosas increíbles por nuestros propios medios, ¿no? Es muy padre tener te decía, este paraguas que te pueda proteger en muchos casos, que además tampoco es permanente. Sabemos que en las empresas también muchas veces somos pues transitorios y como puede durar mucho tiempo y puede que no. Pero cuando descubres cómo puedes juntar lo que te gusta con lo que conoces, con la experiencia que ya has adquirido para crear algo por ti mismo, y vas viendo el producto de ese esfuerzo, ese trabajo, te vas a enamorar de tu proyecto. Pero si llegas muy débil financieramente hablando y con una gran desorganización, lo más probable es que esta falta de estructura termine pesando tanto, pues que te desvirtúes y te vayas a otro trabajo, que te dediques a otra cosa, que creas que tu proyecto no era bueno y termines dejándolo. Oye, Dani, el tema, sobre todo de tu contenido, y a mí en lo personal me encanta, sobre todo por lo que acabas de decir, esa sensibilidad, esa a veces empatía, ¿no? Y respeto, obviamente, por los que pues toman la decisión de ser, de estar en la parte salarial, ¿no? O sea, y que de verdad pues, contribuyen muchísimo a todo el engranaje económico en México. ¿Cómo haces tú para para tener esa empatía, Daniel? O sea, ¿fue parte de la experiencia, es parte de toda esta experiencia que has tenido? O también la parte de contenidos, a veces nos topamos en las redes sociales, que si no utilizas ahí el reloj marca tal o el Ferrari, en fin, no estás hablando de un caso exitoso pues de educación financiera y a veces se confunden con otras situaciones. ¿Cómo has logrado ese éxito de empatía con todos tus seguidores, Dani? Mira, y esto es una opinión extremadamente personal, o sea, no digo, todas las opiniones son personales, pero esto sí, esto es algo que yo siento y que es pues sí, digamos como que mi aversión personal completamente. Yo siempre he estado en contra de todo aquello que te vende frases de estas extremadamente aspiracionales de nos vemos en la escalera del éxito y solo las águilas que ven hacia el cielo tendrán... A ver, o sea, realmente eso en términos reales y prácticos no sirve para nada, y ese es insisto, o sea, a lo mejor sí hay quien se inspira con eso y sí le funciona y sí sale adelante y está muy padre. En mi estilo, incluso para la creación de contenido, trato entre que sea divertido y que sea útil y sea práctico. Todo este tema que ya de repente pues, se vuelve mucho más motivacional, aspiracional, desde mi trabajo y desde la cancha que a mí me toca hacer contenido, pues no es una fórmula que me resulte atractiva, porque pues al final del día, pues ese chispazo en lo que lo lees, pues está muy bonito, pero de eso que te dé herramientas para hacer las cosas, pues falta mucho, ¿no? Incluso cuando llego a publicar frases de personas, frases célebres de personajes conocidos históricamente en el presente, en el pasado, siempre trato de que te lleven a una reflexión práctica útil, no son de estas frases que luego ni siquiera está seguro si sí las dijo el que se supone que las dijo. Evidentemente, pues una cosa yo también siempre he dicho es la calidad de vida, que es vivir con tranquilidad, con estabilidad, con deudas bajo control, con metas claras, con tus cajones de ahorro divididos, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la opulencia y otra cosa es el nivel de vida. Y para mí son cosas pues, completamente diferentes, ¿no? Me parece mucho también que esta presión de la libertad financiera y vuélvete millonario a los 30 años, pues sí, habrá quien sí lo puede hacer, habrá quien no lo puede hacer, y es como esta presión constante de sé feliz, que lo diría por ahí Odín Dupeirón, ¿no? Pues si hoy no me siento feliz, pues no pasa nada, pues ya mañana será. En la parte de las finanzas personales es similar.
mi información no es para obligarte a hacerte millonario, ni estarte todo el día duro y dar, no, hazte rico, hazte millonario. Pues son procesos personales, son organizaciones distintas, y yo siempre lo comento, yo parto de la base de que organices bien tus finanzas, aprende a administrar lo que tienes hoy, a organizarte, y eso es la puerta para crecer, para lograr cumplir tus metas, para aprende de inversiones, diversifica la manera en la que estás trabajando tu dinero, ponte proyectos en lugar de sueños, etcétera, etcétera. Y el resultado de todo eso pues va a ser muy distinto y va a haber quienes van a lograr cosas espectaculares, hay quienes van a lograr tener tranquilidad, que esa sería una gran cosa a la que todo mundo podemos aspirar. Pero pues yo en lo particular pues como que no me gusta todo esto que llega a ser hasta muy pretencioso, ¿no? Entonces es muy sencillo, es muy humano, es muy terrenal, muy como yo lo vivo, y creo que también por eso es mucho esta empatía, porque, insisto, muchas de las cosas que comparto, pues las he vivido, ya sea en primera persona, le pasa a alguien de mi familia, les sucede a mis amigos, y finalmente, pues también entender mucho el contexto en el que nos encontramos, pues que cada vez se requiere ser pues, más asertivo en la manera de comunicar las cosas. Entonces, si yo me pierdo, es decir, si mi mensaje en lugar de generar un llamado a la acción o generar pues algo que te deje información, que te haga reír, genera molestia, genera confusión, genera conflicto, genera polémica, mi oportunidad de dejar un mensaje de educación financiera en las personas ya se perdió. Entonces trato de no meterme en temas polémicos porque no es mi chamba hablar de política, no es mi trabajo hablar de deportes. Digo, de repente ahí me echaré un chistorete con el tema del Cruz Azul, pero pues hasta la gente del Cruz Azul se echa los chistes también. Pero de ahí en fuera, pues siempre trato de conducirme, digamos, o sea, cuidando el mensaje que yo tengo, el camino que a mí me corresponde, y no metiéndome en situaciones que por generar polémica, porque luego dicen, no importa cómo hablen de ti, nada más con que hablen. No, a mí sí me importa que lo que yo tengo que decir no se diluya en la polémica y en problemas que no aportan. Ya hay muchos medios, muchos especialistas, muchas personas influyentes que se dedican a eso y les va muy bien, y para ellos es un modelo incluso hasta de negocio. En mi caso, pues ese no es mi modelo, y para qué me meto en batallas que no me corresponden. No, Daniel, yo creo que para los que apenas están descubriendo aquí cultura financiera, que por favor dinos las redes sociales para los que están escuchando, para que se metan ahorita a inscribirse, por favor, Dani. Pues prácticamente nos encuentran en todas las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en Twitter, como Cultura Financiera, con doble O, como cool en inglés. Cultura Financiera, ahí estamos en todas esas redes, y también en www.culturafinanciera.com. Pues ya saben, amigos, ingresen ahorita a la página para que vean el contenido, y a lo que voy es que yo creo que los que no están acostumbrados, el contenido que manejas, la verdad es que es muy, híjole, no creo utilizar palabras rimbombantes y domingueras como holístico, ¿no? Pero bien, tiene de todo, y tú hablas algo muy padre, que la verdad es que yo, por más que veo estas redes sociales, que como dices tú, a lo mejor pueden ser pretenciosas o son pues de otra índole, algo que pues es el ingreso, y el ingreso pues es a partir de proyectos, no únicamente la inversión. ¿Qué es lo que estamos pasando hoy por hoy, de unos años para acá? Ya nada más hablamos de inversiones, pero no hablamos de lo básico de ingresos, gastos, y de esta ahora sí cultura financiera, ¿no? Que es todo y no nada más las inversiones, Daniel. Sí, pues o sea, yo siempre les digo, incluso en la parte de emprendedores, yo he estado todo el tiempo peleando un lugarcito ahí en el ecosistema emprendedor, hablando de finanzas personales, porque de repente cuando llego con mi tema y luego me malmiran y hasta me dicen así, pero nos vas a enseñar a abrir una empresa y a pedir
financian. No, a ver, no, espérense, le digo, es que acordémonos que el mundo del emprendimiento parte de personas que emprenden, y esas personas que emprenden, para que puedan garantizar, pues no garantizar porque no hay garantías de nada, pero para que puedan acercarse lo más que se pueda a tener un emprendimiento y una fórmula de trabajo exitosa, tienen que empezar por saber ellos manejar sus finanzas personales. Si yo llego a querer fundar un negocio, una empresa, siendo yo un desastre en mi manejo personal del dinero, con un mal historial crediticio, con 0 pesos de ahorro, sin saber ni siquiera cómo hacer un presupuesto personal, lo más probable es que todos estos vicios o todas estas carencias de organización en cuanto a las finanzas se refiere, pues yo las termine también trasladando a mi empresa, y evidentemente pues el resultado pues no suena que vaya a ser muy positivo. Por lo tanto, es bien importante que veamos todo este proceso previo a hablar de inversiones, a hablar de trabajar en un emprendimiento, de crecer, de alcanzar las metas, porque para que esto suceda de una manera mucho más eficiente y que el margen de error se reduzca en muchos aspectos, yo necesito primero tener muy gastos vampiro, recortarlos, empezar a buscar una segunda fuente de ingresos, eventualmente una tercera, pero todo esto, y esto también es importante, por ahí alguien me decía en alguna ocasión, hasta en modo de reclamo en Twitter, es que pues, ustedes toda la vida se la pasan de cuentachiles hablando de cómo organizar el dinero, en lugar de decirle a la gente cómo generar más. Y ahí va la clave. Yo le digo, de entrada, discúlpame si te ofendí en algo, pero el punto es que, ¿de qué? O sea, tú puedes ganar 500,000 pesos. Si no sabes organizar tus gastos, si te sigues endeudando por 501,000 pesos, si sigues desconociendo cómo distribuyes ese dineral, vas a seguir pasándotela mal, y esa es la clave. Muchas veces, pues más allá de la parte del propio ingreso, la gran parte de los problemas vienen en cómo distribuyo ese dinero. Y lo mismo va a sufrir el que gana 500 y debe 1,000 que el que gana 50 y debe 100. Entonces, sí es importante que aprendamos a organizarnos bien, a controlar nuestros gastos, identificar las fugas que tenemos, a ponerles sellador, corregirlas y generar estos hábitos del ahorro, el hábito de hacer un presupuesto, de revisar, de programar, de comparar, para que entonces ya, ahora sí, como dirían por ahí, no me acuerdo, creo que fue en algún periodo presidencial donde dijeron vamos a administrar la abundancia, pues estar listos para administrar la abundancia. Pero este es un dicho muy cierto, pues si yo no sé administrar 10, menos voy a saber administrar 100. Entonces hay que prepararnos para administrar la abundancia, y en la medida de que estemos preparados para eso, vamos a poderle sacar mucho mayor provecho a todo lo que vayamos generando, y vamos a poderlo transformar en inversiones y en proyectos y en metas concretas, tangibles. Pero hasta que no tengamos este autocontrol, disciplina y metas claras en nuestra vida financiera, va a ser bien complicado que construyamos sobre bases sólidas. Creo que ya me respondiste la siguiente pregunta que te quiero hacer. Libertad financiera. ¿Qué es para Daniel Urias la libertad financiera? Todos hablan en redes sociales, dicen alcanzar nuestra libertad financiera, pero ¿qué es en realidad la libertad financiera para Daniel Urias? Pues mira, la libertad financiera es un sueño que yo también tengo, así como todos los que la publican. O sea, ojalá que la llegue a alcanzar algún día. Y básicamente, pues sí, o sea, la libertad financiera, o sea, en términos ya prácticos y aplicados a la vida, pues es prácticamente pues ya vivir de los rendimientos que te dejan tus inversiones, ¿no? O sea, ya te puedes dedicar a la contemplación del universo y no te vas a morir de hambre porque ya tienes todo cubierto y ya estás generando así nomás con el hecho de existir. Está padrísimo e insisto, pues yo hoy en día te puedo decir, por ejemplo, pues con los rendimientos de mis inversiones, pues yo pago el mantenimiento del departamento, yo pago los servicios en casa
y hasta de repente pues ahí pago la despensa. Bueno, pues ya alcancé ahí un cachito, tengo mis deudas bajo control, perfectamente bien planeadas, organizadas, controladas, tengo ya mis cajones de metas con ahorro e inversión ya muy bien definidos, y en este sentido pues ya digamos que en mi momento de vida en el que estoy en el punto de la estabilidad financiera. Es decir, que incluso para enfrentar las eventualidades existe un fondo de ahorro para emergencias que es bastante sólido, que me puede cubrir bastante tiempo. En caso de situaciones de salud, tengo seguro de gastos médicos mayores que puede respaldarme bastante bien. En caso de accidentes personales, en caso de invalidez, es decir, yo ya he construido pues toda esta base de estabilidad y sí, pues ahorita se puede decir que estoy en ese proceso de trabajar en alcanzar esa libertad financiera. El problema, otra vez volvemos al punto, es que nadie te cuenta toda la historia que has de eso. No se trata de que fui a un curso y que ya voy a quintuplicar mis ingresos en la vuelta de 2 meses. Es un trabajo muy, muy largo que se tiene que hacer, es preparación. Y volvemos a la parte de esta base que me va a respaldar para poder seguir creciendo. Yo puedo ser una lumbrera y generar un montón de dinero y todo. Y si me olvido de tener un seguro de gastos médicos mayores y me enfrento a un padecimiento que me cueste 500,000 pesos, 1,000,000, 1,500,000 de pesos, me voy a desequilibrar y a lo mejor todo lo que estaba ya logrando construirse viene abajo por esa situación que no preví. Entonces, sí hay que ir viendo pues, desde los diferentes momentos en los que estamos, ¿qué es para nosotros la estabilidad y la plenitud financiera? Que para mí eso sería pues, a lo que tendríamos que aspirar. Y a partir de comenzar a construir para alcanzar y lograr lo más que queramos y que podamos hacer, que idealmente sí, insisto, estaría maravilloso pues ya llegar al punto antes del retiro, que de hecho para muchas personas esta libertad financiera se logra hasta el momento de que te retiras. Es decir, yo tengo un plan personal de retiro, yo tengo unas inversiones, yo tengo un seguro de aquí a 25 años, etcétera, etcétera. Si yo en mi caso en particular, que mi objetivo es más o menos lograr retirarme con 10 millones de pesos y lo logro y ya tranquilamente y cachetonamente me puedo pasar el resto de mis días con esos 10 millones bien administrados, está increíble, ya ese día alcancé la libertad financiera. En este momento te lo puedo decir, pues no, todavía no logro esa hazaña de vivir de mis rentas, ¿no? Pero eso es lo que yo opino. Es bien frecuente que nos encontremos con esta presión de lograr la libertad financiera. Y otra vez, si yo no estoy preparado con lo básico para llegar a dar los primeros pasos rumbo a eso, me voy a frustrar, me voy a desesperar, voy a decir, no manches, pues ¿por qué no tengo un reloj de $150,000 todavía como el de la foto? Y es ahí donde pues ya no nos cuadra pues el audio con el video, ¿no? Tenemos que comenzar, insisto, a trabajar en esta ruta de crecimiento y entender que esos cambios y esos logros pueden tomar tiempo, 10, 15, 20 años probablemente, pero el punto es que no tenemos que quitar el dedo del renglón. Y no tenemos tampoco que esperar a hacernos millonarios de la noche a la mañana, porque quien anda buscando esas fórmulas mágicas generalmente termina cayendo en manos muy malas que se convierten en estafas y que no solo no nos ayudaron a crecer, sino que nos echan todavía en el tablero de este juego llamado vida, nos echan todavía casillas atrás, o sea, te quedas sin dinero, te quedas con deudas, te quedas hasta broncas familiares, personales, sentimentales, y todo por andar queriendo dar formas para generar dinero sin esfuerzos y de manera rápida y supuestamente sin riesgo. Entonces, siempre hay que estar bien alertas y ser muy cuidadosos de qué consumimos, de qué ideas adquirimos, de a quién le creemos y incluso de lo que creemos, con cuánto nos quedamos, porque acuérdense, pues al final el único que tiene control absoluto de lo que van a hacer son ustedes mismos y no podemos cederle la responsabilidad a un tercero. Correcto, Dani, y sobre todo el estar informados, el tener medios, pues ahora sí de comunicación como el tuyo, que pues estás abarcando todo,
y de una forma pues tan sencilla y tan amigable, ¿no? Que no, sin tanto, digamos, como dicen, blofeo, ¿no? O sea, y sobre todo con esa actitud, pues vaya, positiva y que se te impregna y que la traes todo el día ahí, pensando seguramente, ay, sí es cierto, tienes razón. Me encantó una cuestión que hiciste con una colaboración de una chica que es muy famosa, de las llamadas, esa a veces pues interacción que tenemos al día a día en nuestras finanzas personales y que pues no somos muy pues muy sensibles de lo que tenemos que hacer y tomamos decisiones muy a la ligera que pues caen en errores. Qué es lo que, amigos, porque aparte nuestro querido Daniel da conferencias, ¿no? Es la especialización que tiene, es tan padre que también tiene conferencias. En estas conferencias, Dani, ¿qué es lo que más frecuente te topas con los chavos o con las personas que van a tus conferencias, Dani? ¿Qué es lo que más Pues te las preguntan? dudas, pues mira, de hecho, y lo veía ahorita en la publicación que compartiste en Twitter de la plática que íbamos a tener hoy, estas dudas otra vez sobre las inversiones mágicas que me van a hacer generar un dineral, siempre me preguntan, no, ¿y qué onda con Bitcoin, no? Y, y de repente, pues la pregunta, pues está bien y es muy válida y todo, pero en la plática, pues hablamos de CETES y cuando le preguntas a alguien, oye, ¿sabes qué es CETES? Pues si nadie tiene la más remota idea o muy pocas personas, pero esa misma persona que no conoce algo tan básico y digamos que hasta tan noble dentro del mundo de las inversiones, que sería lo ideal cuando yo nunca me he acercado a este mundo, pues sería, digamos, como el primero de primaria en el mundo educativo de las inversiones. Y entonces se quieren ir de primero de primaria, sin haber pasado primero de primaria, se quieren ir ya al posgrado, que sería en este caso, vamos a ponerlo como Bitcoin. Y pues también ahí es donde tuerce la mano, porque pues si yo no me preocupé por aprender los primeros pasos, es bien probable que me den la torre más adelante con este tipo de inversiones que son de muy, muy alto riesgo. El grave problema también con la parte de Bitcoin, digo, y tiene que ver con esto que me preguntas de las preguntas en las conferencias, en las pláticas, es que pues hay tantas personas y tantos gurúes de estos temas que si yo, volvemos al punto, le cedo la responsabilidad a un tercero de que administre mi lana en este tipo de activos tan volátiles y llega un día y me dice, uy, ¿sabes qué? Ya se perdió todo. Y yo no sabía ni cómo se manejaba ni nada, pues es muy probable que me lleven al baile con más facilidad, porque pues yo, ¿qué le voy a debatir? Ah, bueno, pues gracias, ¿no? Te lo comento porque es la pregunta que sucede con gran frecuencia en conferencias, a donde quiera que vaya, y porque hay un caso muy particular de alguien y que trato siempre de compartirlo, que es el reflejo de lo que no se debe de hacer, que es una persona es bastante joven, subdirector en una empresa transnacional, muy, muy grande la empresa. Este chavo, pues evidentemente con preparación académica, posgrados, capacitaciones por parte de la empresa y todo. Ojo, luego hay quien dice, no manches, pues es que los que estudian finanzas o administración o economía no tienen broncas económicas. No, por supuesto que sí las tienen y hay gente, yo conozco economistas que son un desastre porque ni siquiera tiene que ver con el conocimiento que tengas técnico, sino con la toma de decisiones. Y puedes ser bien conocedor y ser bien malo para decidir. Desde ahí un economista muy reconocido, que es Raúl Martínez Solares, catedrático del UNAM, está en la parte mexicana de becas, decía, pues si aprendiéramos del conocimiento adquirido para no tomar malas decisiones en la vida, dice, yo no me hubiera vuelto a casar. Entonces, eso sucede, ¿no? Todo este rollo porque este chavo, subdirector de esta empresa transnacional, con todo y formación académica, muchos conocimientos, mucha exposición a muchos temas, tomó una pésima decisión que era en el tiempo de 2017, cuando fue un mega boom con el tema de Bitcoin, a finales de 2017, pues alguien va y le mete la idea, no manches, güey, o sea, mete todo tu dinero, se va a poner buenísimo, vas a hacer un dineral. Y le ganó el desconocimiento, la ambición y todo, y se fue a Citibanamex a pedir un préstamo de 400,000 pesos. Mecha.
Ajá. para meterlo a Bitcoin. Yo lo conocí, si no me equivoco, fue a principios de este año, cuando todavía no teníamos pandemia. Es una empresa que está en Guadalajara y se acerca al final, ya ni siquiera para preguntarme nada, para compartirme, porque me dijo, es que sí, lo que dijiste en la plática fue lo que yo viví. Pidió 400,000 pesos, los mete completitos a Bitcoin y toma la que se viene abajo. Y pues para ese momento, digo, ya en los últimos meses ahí medio ya se ha recuperado, ha tenido días muy buenos y todo, pero todavía a finales del año pasado, pues ni cerquitita de que volvieran a hacer 400,000 pesos. No solo se quedó sin dinero, sino que se quedó con una deuda de 400,000 pesos, con una tasa de interés que andaba por ahí del 32%, y entonces son cosas que vas viendo que cuando las decimos e insistimos en ellas, pues resulta que sí hay personas que caen en ese tipo de prácticas que te pueden dar muy, muy en la torre. En su caso, afortunadamente, pues tiene un ingreso, un buen ingreso, un trabajo fijo, ha seguido, pero pues imagínate ir cargando con el peso de una deuda de ese tamaño por haber tomado una decisión tan impulsiva y tan desinformada. Entonces, eso es algo que sucede mucho, siempre, digo, tanto en conferencias como en redes sociales, en talleres, siempre existe esta duda. Oye, es que yo he escuchado que se gana muy buen dinero en Bitcoin. Y entonces, pues sí, pero pues, a ver, para empezar, ¿qué es muy buen dinero? Mucha de la gente que se hizo millonaria, pues ya tenían una lanota, o sea, no fue que metieras $1 y que te hicieras millonario al día siguiente, pues ya tenían sus cientos de miles de dólares, sus millones de dólares que los duplicaron, los triplicaron, por supuesto. Si yo en este momento pues tengo 50,000 pesos, probablemente no me voy a hacer millonario. Y a lo mejor mis 50,000 se pueden hacer 20, o se pueden hacer 70, o se pueden hacer 100. Pero hay que ser muy cuidadosos y yo en el reflejo de lo que veo que me preguntan prácticamente, te digo, en cada intervención es esto en específico, y siempre como esta cosquillita de andar buscando de dónde sacar dinero rápido y fácil, que yo insisto, pues no anden buscando eso porque no existe, y si se encuentran con algo que se los prometa, se pueden meter en broncas. Oye, Daniel, tú que estás con esa misma sensibilidad, ¿cuáles son los errores más frecuentes que tenemos? Y no sé si sería lo correcto decir nosotros los mexicanos, o más tú que estás a nivel internacional y que ves todas las redes sociales, ¿qué es el error más frecuente en las finanzas personales que tiene el ser humano como tal? Pues mira, te puedo hablar, el primero es este tema de gastar más de lo que ganas. Esa siempre es una situación muy, muy frecuente. A veces nos parece difícil creerlo, pero simple y sencillamente, pues si ganas 10, hay muchas personas que ganan 10 y gastan 13. Y dice uno, no, pero pues ¿cómo voy a gastar más de lo que gano? Por supuesto que sí se puede, a través de las deudas. Y a veces justamente estas deudas se vuelven ya parte de nuestra administración cotidiana y las convertimos como si fuera una extensión de lo que ganamos. Ese es un error muy frecuente, que las tarjetas de crédito las veamos como pues una parte de nuestro sueldo. Es como, me subió la línea de crédito, entonces me subieron el sueldo. No, pues ese es dinero que cuesta, ¿no? Esta parte del manejo del crédito llega a ser un error muy frecuente, porque pues desafortunadamente pues las tarjetas no vienen con un manual, y eso también es decir, creo que hay gran parte todavía de chamba que hacer por parte del sector privado, de los bancos, de las casas de bolsa, de las aseguradoras, de seguir difundiendo esto, y no desde una parte comercial, sino desde una parte verdaderamente social, con este interés de generar conocimiento en las personas. Entonces, por un lado, es esta parte de tomar muy malas decisiones con la deuda y terminar aborreciendo el hecho de pensar en endeudarte, considerando que es algo satánico y que te va a meter en problemas. Eso por un lado. Por la parte del ahorro, pues también te decía al inicio, no tener metas claras o simplemente no tener metas, y es bien cañón cuando lo ves desde una parte ya incluso hasta más profunda, más trascendental. De repente nos damos cuenta que no tenemos metas. Si tú le preguntas así a alguien, oye, ¿cuáles son tus metas así? O sea, ¿qué quieres hacer en la vida?
Y a veces hay esta ausencia de claridad respecto a qué queremos hacer. En la medida de que tengamos muy claro cuáles son nuestros proyectos de vida, en qué tiempo los queremos realizar, conozcamos cuánto cuesta hacer esos proyectos realidad, va a ser más fácil que podamos comprometernos con proyectos de ahorro. Mientras sigamos en esta ambigüedad o veamos los anhelos que tenemos nada más como sueños inalcanzables, pues entonces nos vamos a quedar ahí sin hacer más por lograrlos, ¿no? Hay muchas personas que me dicen, no, es que siempre mi sueño ha sido viajar, vamos a ponerle a Japón. Oye, ¿ya sabes cuánto cuesta un vuelo a Japón? No. ¿Y ya sabes cuánto cuesta el hospedaje a Japón? No. ¿Y ya has revisado, o sea, qué necesitas? No. ¿Pero qué, no tienes muchas ganas de ir? No, bueno, pues sí, pero es un sueño y no creo que vaya. No, pues aviéntense, ese creo que también es un tema, o sea, no nos enfrentamos a lo que queremos, a veces por este miedo de que lo vayamos a percibir demasiado inalcanzable. Pero en la mayoría de los casos se van a dar cuenta cuando se den el tiempo de analizar sus metas, pues de que son mucho más realistas o realizables de lo que nos podemos imaginar. También he tenido afortunadamente buenos casos de personas que me toca darles asesoría sobre el manejo de sus finanzas personales, que cuando ya se aventaron a hacer su registro para ver el viaje a Argentina, me dicen, no manches, está mucho más económico de lo que me hubiera imaginado. Yo pensaba que me iba a gastar 200,000 pesos, resulta que con 80 la hago. Entonces, esa parte también, el asumir que no podemos hacer ciertas cosas sin antes haberlo, pues ya averiguado y haberlo proyectado y organizado, es algo que nos impide también generar muchos proyectos en el mediano plazo. Te decía, en mi caso, pues después de 10 años de haber estado trabajando, volteo a ver y digo, no manches, pues creo que necesito darle un sentido más grande a todo el trabajo que hago todos los días. Y finalmente también este punto de constantemente estar cambiando las gratificaciones, las grandes gratificaciones que toman tiempo, constancia y esfuerzo, como puede ser comprarte un departamento, un carro, viajar, un posgrado, por la gratificación constante, chiquita, pero inmediata. El querernos todos los días dar premios pequeños para sentirnos bien y para apapacharnos, a veces nos quita la oportunidad de trabajar en estas otras metas mucho más grandes. Entonces, creo que es importante pensar desde la vida y la óptica de cada una de las personas que nos están viendo y quienes vean esto después, en cuáles son esas prácticas que nos impiden crecer, que nos impiden organizar. Que hay 3 cosas básicas para empezar a tener control sobre nuestras finanzas personales, que es disciplina, la disciplina de hacer las cosas constantemente, de seguir un presupuesto, de tener un monto de ahorro definido y cumplir con él, de preparar nuestros alimentos cuando nos toque, de ponernos un monto asignado para nuestros gustos y respetarlo, tener autocontrol para resistir a esta tentación de salirme de mi plan de disciplina y finalmente metas claras. Eso es importantísimo, Daniel. Creo que la parte de emprendedurismo y ahora sí que esta administración personal de finanzas pues van muy ad hoc. O sea, siempre tener ese focus, como le dirían algunos, ¿no? De qué es lo que necesito, que sea pequeño, que sea grande, pero que siempre tengas ese focus, ¿no? O sea, a lo que te fijes, pero siempre pensando en algo. La verdad es que sí me pone mucho a pensar, pues ahora sí que está peligroso el hecho de que no estemos perdiendo ese sentido, ¿no? Daniel, ya se nos acaba el tiempo, la verdad es que ha sido una charla muy enriquecedora, la verdad es que yo insisto, amigos, entren a las redes sociales de Cultura Financiera y de verdad van a ser atesorables. Cada uno de los contenidos que realiza Daniel y su equipo, pues básicamente cuidar los ingresos, los gastos, les va a dar un muy buen sabor de boca. De verdad, agradezco muchísimo, Daniel, que nos hayas acompañado este ratito y quisiera concluir preguntándote qué es o cómo te ves o cómo ves al equipo de Cultura Financiera y a México en los próximos
pues en el horizonte que tú quieras. Yo creo que ya el estar sobreviviendo para el día de mañana ya es mucho, pero quisiera preguntarte cómo ves a México y cómo ves a cultura financiera en un cierto tiempo. Pues mira, cultura financiera en 5 años, pues ya lo veo como una empresa muy, muy, muy bien consolidada. Creo que estos 3 años han sido un muy buen primer, pues digamos que jalón de prueba y de afianzarnos. En los últimos años, yo espero en un par de años más que podamos ya estar mucho más establecidos como una empresa de educación financiera, que podamos hacer muchas más cosas, diversificar la manera en la que llegamos a las personas, en los contenidos, en los entregables, generando cursos mucho más dinámicos, que verdaderamente puedan ser útiles, que le lleguen a más personas. Ando trabajando en la publicación de un libro que en algún momento del 2021 ya deberá de suceder. Ya les estaré ahí a Halcones Financieros avisando para mandarles ahí su copia ya que exista, y con un montón de cosas. O sea, aquí para mí también la clave para no terminar volviendo esto rutinario para mí y para las personas es estar encontrando la manera de reinventar constantemente lo que hacemos con el mismo eje, que es hablar de educación financiera de una manera amena, divertida y muy clara y bastante sencilla y fácil de asimilar. En el caso de México, pues veo dos escenarios probables. El escenario muy bueno, que logremos, pues con todos los esfuerzos, que cada vez somos más, insisto, yo esto lo veo como una gran virtud, una gran ventaja, desde el aporte a este sector que ya cada vez es más grande y más sólido, de personas que nos dedicamos a hablar de finanzas personales, educación financiera. No somos suficientes todavía. Evidentemente implicará también temas de competencia y habrá que seguir mejorando y creciendo sobre todas las opciones que existan, pero yo sí veo como algo muy positivo que cada vez hayamos más personas dedicándonos a esto, porque uno solo, 10 personas, 20 personas no son suficientes para el tamaño de población que somos en México, en Latinoamérica, y que necesitamos por completo pues cambiar desde un fondo cultural la percepción del dinero, del manejo de las finanzas. Ese es el gran reto, ese es el escenario positivo que veo, y que lo veo pues de aquí a unos 20 años, en donde ya comencemos a ver un cambio real de conciencia desde el fondo. Y el escenario poco positivo, o más bien pesimista, pues es que si no empezamos a trabajar desde hoy como sociedad, como individuos, como familias, en el tema del ahorro para el retiro, por ahí en unos 20 años también más o menos se van a empezar a ver pues problemas ahí muy, muy ya generalizados a nivel país. Y no importa si yo ahorro un montón para mi retiro y a mí me va bien y yo preví, digo, y cuando digo yo hablo de mí, de todos los que nos estén viendo y de todos los que sí estén trabajando en el tema, va a estar maravilloso y qué bueno, pero aún así, si seguimos viviendo en este país en donde el escenario pues, se ve complicado en la parte de pensiones, pues yo puedo estar tranquilo, pero voy a estar en un contexto social y económico complicado que eventualmente me va a rebotar. Entonces, pues también tenemos una chamba enorme por delante, instituciones públicas, privadas, independientes de este tema, de seguir impulsando la parte de retiro para que logremos pues revertir y corregir el rumbo lo más rápido que se pueda, y que tengamos ya un año 2050 pues mucho más estable, 2060, 70, hasta donde nos toque vivir, que podamos ver que sí logramos en esta chamba de todos los días generar un cambio en la percepción del ahorro, de las finanzas personales, del ahorro para el retiro en las personas, que cuando ya lo descubres y ves todo lo maravilloso que es aplicar estas cosas en tu vida, ya nunca lo dejas de hacer. El reto es seguirle llegando a más personas para que lo descubran, lo usen en su vida y empiecen a ver los beneficios de esto. Oye, Dani, ya vamos a cerrar, pero no quiero desperdiciar esta pregunta. ¿Qué le recomendarías a los que van a seguir cualquier página de lo que sea de educación financiera? ¿Qué deberían de preguntarse antes de decir,
Sí, sí está bien, voy a seguirlo o voy a apetecer este contenido. ¿Qué tendría que preguntarse, Dani? Pues mira, que comparen muy bien, que encuentren en dónde sientan esta tranquilidad de que se sienten, digamos, bien informados, de que vean que son cosas útiles, prácticas, de que estén también muy conscientes de los niveles de expectativa que se están generando en las publicaciones que se encuentren, y sobre todo cuídense muchísimo de cualquier gente que les pida dinero. O sea, eso no, o sea, nosotros, las personas decentes que nos dedicamos a esto, digo, generamos ingresos, evidentemente es una empresa, pero la generamos por medio, pues, de campañas con empresas, de conferencias, de talleres. Nadie que se acerque con ustedes con la intención de pedirles dinero a cambio de duplicarles su lana, etcétera, es alguien en quien puedan confiar. Confíen en instituciones financieras reguladas por las autoridades en México. Confíen en quien les da consejos desde una perspectiva imparcial, que busca ayudarles a crecer por medio de información útil, pero abusados con quien pues primero les ofrece así un consejo y luego, ay, mira, te voy a asesorar para hacer que tripliques tus ingresos. Todas las cosas que suenan demasiado buenas para ser verdad, en donde quiera que se las encuentren, siempre duden y siempre busquen referencias alrededor para asegurarse de que no están cayendo en algo que ponga en riesgo su patrimonio, su tranquilidad, sus ahorros. Y recuerden, amigos, vamos a poner aquí la cuenta de Halcones para que nos den una lanita. No, no es cierto. No, me van a correr por decir eso hoy en Radio Anáhuac. No se crean, la verdad es que ese consejo que dice Dani, los que pues tratamos de aportar un granito de arena, lo hacemos con todo el cariño, y la verdad es que estamos comprometidos pues en esta educación financiera que, como bien lo dice el proyecto de Dani, en algún momento se va a transformar en una cultura, ¿no? Y que va a ser, pues ahora sí, sólido, y va a ser un estilo de vida que seguramente pues les ayudará a ser más administrados, a tomar mejores decisiones, y a que pues en algún momento pudieran alcanzar esa libertad financiera que tanto se pregona en redes sociales. La verdad es que volvemos a reiterar. Sigan las redes sociales de Cultura Financiera, también síganos a nosotros. La verdad es que no somos tan malos, lo hacemos con todo cariño, no cobramos también, pero lo hacemos con todo el cariño del mundo. Daniel, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Amigos de Halcones Financieros, recuerden que les tenemos una sorpresa el día lunes. Vamos a estar entregando los premios de Halcones Financieros. Estos van a ser los primeros premios que vamos a entregar después de ya 4 o 5 años aquí de estar transmitiendo en Radio Anáhuac. La verdad es que estamos muy contentos porque ha sido una coordinación muy especial entre pues la Universidad Radio Anáhuac, el Sanfi, el Financial Institute, que obviamente nosotros no estamos apartados de ninguna institución financiera. La verdad es que a pesar de que sea el Santander Financial Institute, nosotros lo que hacemos es sumar a todas las instituciones financieras, a toda la banca y los mercados financieros aquí bursátiles en México, y esperando que pues ustedes tomen las mejores decisiones y estén lo mejor informados. Daniel, muchísimas gracias, de verdad. Pues nuevamente agradecerte. Repítenos tus redes sociales, que son todas las redes sociales, creo que habías por haber, ¿verdad? En todas, sí, no, según yo no nos falta ninguna. Y en todas nos encuentran como Cultura Financiera, CWL, Cultura Financiera. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, y ya creo que ya son todas. Perfecto, pues aquí lo dejamos, amigos. Aquí está Cultura Financiera, el logo, para que lo busquen ahorita en las redes sociales. Amigos de Halcones Financieros, nos vemos el lunes si Dios quiere. Por favor, no se pierdan. Estamos programando, yo creo que a las 7 de la noche, un video que creo que les va a gustar muchísimo, porque vamos a revelar a todos los ganadores aquí de la primera entrega de Halcones Financieros, los primeros premios de Halcones Financieros. Nos vemos próximamente. Gracias, Daniel, por habernos acompañado. Por la invitación, un abrazo a todos y que tengan excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.